Lo que, lo que vamos a hacer hoy es analizar con un poco más de detalle las componentes de la aceleración. ¿Sí? La semana pasada definimos un sistema de referencia sobre una curva parametrizada, es decir, suponiendo que yo tengo una curva parametrizada de la forma R de t, ¿sí? Definimos para cada punto sobre la curva una terna de ejes ortogonales, ¿está bien? Es decir, acá X y Z, supongamos que la curva R de t, la imagen de la curva es esta es nuestra R de t. La semana pasada definimos una terna que estaba compuesta, en primer lugar, por un vector tangente, ¿sí? Vector o versor tangente. Esta dirección tangencial la da la velocidad, ¿sí? Que tiene la R de t. Si yo a partir de la velocidad derivo y encuentro la aceleración, ¿sí? Imaginemos que por acá está la aceleración en función del tiempo, ¿sí? De manera perpendicular a estos dos vectores, puedo definir, haciendo el producto cruz de la velocidad por la aceleración, puedo definir un vector que le llamamos la semana pasada binormal, ¿sí? Y luego, haciendo el producto cruz de B por T, puedo definir el último de los versores de esta terna ortogonal, que es el versor normal, ¿sí? Todo esto lo definimos, incluso definimos los tres planos que quedan definidos a partir de estos versores, como plano osculador, plano normal y plano rectificado, ¿sí? Lo que me interesa para ver hoy son las componentes de la aceleración. Es decir, hablamos que la aceleración, entonces, por cómo está definida esta terna, vive en el plano osculador, ¿sí? Entonces tiene una componente de aceleración normal, ¿sí? En cada punto, y una componente acá de aceleración tangencial, ¿sí? Es decir, yo puedo calcular a partir de la R de t la velocidad como la R' de t, ¿sí? Y a partir de la velocidad, derivando, puedo calcular en cada punto la aceleración como R' de t, ¿sí? Lo que vimos cuando definimos esta terna, entonces, es que esta aceleración la puedo descomponer como una suma vectorial de una aceleración tangencial más una aceleración normal, ¿sí? A esto llegamos la semana pasada. Lo que quiero hacer ahora es analizar con un poco más de detalle cuál es el efecto que tiene cada una de estas componentes de la aceleración, ¿sí? O sea, qué efecto tiene la aceleración tangencial y la aceleración normal, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer hoy para cerrar con la teoría. ¿De dónde vamos a partir? Cuando nosotros definimos este vector tangente, versor, ¿está bien? Lo definimos a través de la velocidad, ¿sí? Yo puedo definir el versor tangente como ¿qué cosa? Como la velocidad, es decir, la R' de t, ¿sí? Sobre su módulo, para que sea versor, ¿sí? Este módulo también lo definimos en las clases anteriores, es decir, el módulo de la velocidad es lo que nosotros llamamos la rapidez, ¿sí? Es lo que nosotros definimos como
ese punto de t. ¿Bien? Entonces, despejando de acá, fíjense, uno podría escribir la velocidad, es decir, lo voy a poner acá como b, la velocidad de t como la r' de t, ¿sí? Lo mismo que puse acá, y esto lo puedo escribir como, si r' es ese punto, lo paso multiplicando acá como ese punto por el versor t. ¿Sí? Una forma de escribir lo que a mí me conviene. Luciano, no, acá las componentes de la aceleración, estoy haciendo una suma vectorial, ¿sí? Sería una raíz de suma de cuadrados si yo hago la composición escalar de estas aceleraciones. ¿Está bien? Es decir, es cierto lo que decís, si yo tengo, si yo armo un triángulo, si este fuese el módulo de A, ¿sí? Acá tengo, por ejemplo, la aceleración tangencial, ¿sí? El módulo, y esta de acá es la aceleración normal, el módulo, ¿sí? Si yo trabajo con los módulos, no con los vectores de aceleración, como lo estoy escribiendo acá, ¿sí? Acá sí puedo decir que el valor de la aceleración total es la raíz cuadrada de este valor al cuadrado más este valor al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si escribo las aceleraciones como escalares, como submagnitud, no como vectores, ahí sí puedo decir, ¿está bien? Lo puedo plantear de esa manera. ¿Está bien? Es decir, en este caso sí podría decir que el módulo de la aceleración, ¿sí?, es igual a la raíz cuadrada del módulo de la aceleración tangencial al cuadrado más el módulo de la aceleración normal al cuadrado. ¿Sí? Porque acá sí estaría trabajando con escalares. En este caso, yo lo planteo, ¿está bien? En este caso yo lo planteo no con las magnitudes, sino con los vectores. ¿Está bien? Entonces, la aceleración total es la suma vectorial de la aceleración tangencial más la aceleración normal. ¿Sí? Pero no son escalares estos, son vectores. ¿Sí? Si los trabajo con los módulos, sí lo puedo escribir de esta manera. ¿Bien? Lo quiero trabajar un rato más como vector, y lo que voy a hacer es calcular la velocidad a partir de, la aceleración a partir de esto. Es decir, yo tengo que la aceleración es entonces b' de t, ¿sí? Lo que sería igual a decir que es la derivada de esto, es decir, es la derivada respecto de t del producto de ese punto por t. ¿Sí? Ahora bien, si yo voy a derivar esto que está acá, esto es la derivada de un producto, ¿sí? Porque tanto ese punto como t, el versor tangente, dependen del tiempo. Este vector tangente va cambiando en cada punto, ¿sí? Entonces esto depende del tiempo. Y esto es la derivada entonces de un producto. Va a ser la derivada del primero, si vuelvo a derivar ese, me queda s punto punto, ¿sí? S punto punto, porque sería la derivada de vuelta de s por el tangente sin derivar, ¿sí? Más ese punto, ¿sí?, por la derivada de t del vector tangente respecto del tiempo. ¿Sí? Fíjense que ya acá la aceleración me queda como en dos componentes. ¿Sí? Una seguro que es tangencial, esta componente de la aceleración, ¿sí?, seguro que es tangencial. Me quedaría a ver qué es esta, digamos, que está acá. Entonces lo voy a trabajar un poco más hacia la aceleración. Entonces me queda, por un lado, S punto punto por el versor t, ¿sí?, más ese punto. Fíjense, voy a pensar esta t como función de S,
¿sí? La podría escribir función de t o de longitud de arco para aplicar la regla de la cadena, es decir, la derivada de t respecto del tiempo la puedo escribir como la derivada de t, ¿sí? Respecto de s por la derivada de s respecto de t. ¿Está bien? Es decir, si esta t fuese función de s, la derivo respecto de s por la derivada de s respecto de t por regla de la cadena. ¿Está? ¿Por qué quiero escribirla de esta forma? Porque de esta manera, fíjense que acá me vuelve a quedar la derivada de s respecto de t. La derivada de s respecto de t es ese punto. O sea, esto de vuelta es ese punto. Entonces me queda ese punto por ese punto al cuadrado. Es decir, la aceleración entonces la puedo escribir como s punto punto por el versor tangente más ese punto al cuadrado por la derivada de t respecto de s. ¿Sí? Tengo dos términos. Lo que me quedaría por ver acá es qué es esto. Esto está la componente tangente de la aceleración, ¿sí? Me queda por ver qué es esto que está acá. ¿Sí? O sea, ¿quién es la derivada del versor t respecto de s? ¿Sí? Para eso, fíjense, para demostrar qué es esto que está acá, voy a hacer lo siguiente. Yo sé que el módulo de t del versor tangente, ¿sí? Sea de s o del tiempo, el módulo es igual a 1, porque es un versor. ¿Sí? Si el módulo es igual a 1, el módulo al cuadrado también es igual a 1. ¿Sí? Y esto es lo mismo que escribir el versor tangente en producto punto por el versor tangente. ¿Sí? El tangente por el tangente me da el módulo del tangente al cuadrado. ¿Qué pasa si yo derivo esto? ¿Sí? Si yo derivo, lo voy a escribir acá, si yo derivo el tangente por el tangente en producto punto, ¿sí? Respecto de S. ¿Sí? Esto de acá es la derivada de un producto, así que va a ser la derivada del primero, la derivada de t respecto de S, ¿sí? Por t sin derivar, ¿sí? Más t sin derivar, el versor t sin derivar, ¿por qué? Por la derivada de t respecto de S. ¿Bien? Y como esto es igual a 1, la derivada de 1 de una constante es 0. O sea que esto de acá es 0. ¿Sí? Ahora fíjense, este producto punto y este son el mismo. O sea, el orden del producto punto no me cambia el resultado. O sea que esto es dos veces lo mismo. Esto es dos veces t por la derivada de t respecto de s, ¿sí? Es igual a 0. ¿Bien? Para que el producto punto de dos vectores sea igual a 0, sin ser los vectores nulos, ¿está bien? La única forma para que eso pase es que el versor t sea perpendicular ¿a quién? A la derivada de t respecto de s. ¿Sí? Es decir, quiere decir que este vector por el que yo me estaba preguntando recién, ¿está bien? Lo que sé que es perpendicular a t. ¿Sí? Además de ser perpendicular a t, vamos a aprovechar este pedacito de la hoja que me quedó acá, además de ser perpendicular a t, como esto es parte de la aceleración siempre es perpendicular a b. Esto lo vemos acá en la gráfica, ¿sí? Como estaba definido entonces, la derivada de t respecto de s también es perpendicular, es decir, es perpendicular a t, pero también, como vive en el plano osculador, es perpendicular a b. ¿Sí? Entonces,
si este vector que está acá es perpendicular a t, y es perpendicular a este, y es perpendicular a este, la única opción que queda es que este vector sea proporcional a ¿quién? A n. ¿Está bien? O sea, un vector, si es perpendicular a este y a este, lo único que queda es que esté en la dirección de n, ¿sí? Es decir, que lo que puedo decir es que, vamos a ponerlo acá, entonces, la derivada de t respecto de s es proporcional, voy a poner una constante de proporcionalidad kappa de n. ¿Sí? Este resultado, entonces, sale, lo demostré desde acá. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa acá. Voy a levantar un poco esto. Ahí está. Fíjense una cosa. Me queda entonces que la aceleración tiene, lo vamos a ver en esta, la aceleración tiene una componente tangencial y esta componente que es normal, porque esto de acá es normal, ¿sí? Es decir, esto que había puesto con signo de interrogación, puedo decir que, a ver si lo podemos poner acá, la aceleración tiene una componente, s punto punto, por el versor tangente, ¿sí? Más s punto cuadrado por la derivada de t respecto de s, que es una constante de proporcionalidad k por n. ¿Sí? Y este es un resultado importante, porque acá fíjense que me quedó que la aceleración, como ya lo habíamos definido de antes, tiene una componente, la primera, que es tangencial, ¿sí? S punto punto por t, más otra componente que tiene la dirección normal, que es el s punto al cuadrado por esta constante kappa por el versor normal. ¿Sí? Es decir, pude encontrar, lo podemos escribir para cerrar, digamos, esto que había planteado inicialmente por cómo definir los ejes, ¿está bien? Ahora sé de qué cosas depende, ¿sí? O sea, la aceleración sé que depende de ese punto punto por el versor t más s punto cuadrado por esta constante kappa por n. ¿Bien? Si se fijan, miren una cosa acá que ya podemos ir viendo de esto. Fíjense, ¿qué pasa si ese punto era la rapidez, ¿no? Si ese punto es constante, ¿sí? O sea, si la trayectoria tiene rapidez constante, ¿cuánto vale ese punto punto? O sea, la derivada de una constante. ¿Sí? Claro, vale cero. Es decir, si la trayectoria tiene rapidez constante, ¿está bien? Entonces, la aceleración tangencial es nula. ¿Sí? O sea, este vector es nulo. Solamente tengo aceleración normal. ¿Sí? Es decir, la que me cambia la rapidez en la trayectoria es la aceleración que tengo en la dirección del movimiento. ¿Sí? En cambio, la aceleración normal, vamos a ver que no modifica la rapidez. La aceleración normal tiene que ver con la curvatura de la trayectoria. Ya vamos a ver que esta constante acá de proporcionalidad que yo definí es justamente la curvatura. Fíjense que por más que la rapidez sea constante, este término no se hace cero, porque esto es la rapidez al cuadrado, digamos. Este término es distinto de cero si la rapidez no es nula. ¿Está bien? Entonces la componente normal lo que me da es la curvatura. Es decir, vamos a definir, voy a copiar de vuelta esto, es decir, llegamos entonces a demostrar que la aceleración como función del tiempo, entonces es igual a ese punto punto
por el versor tangente más ese punto cuadrado por esta constante de proporcionalidad de capa por el versor normal. ¿Sí? Si se fijan esto de dónde salió, salió de esta definición que yo tenía acá, es decir, yo dije que la derivada de t respecto de s era proporcional, ¿sí? Proporcional al versor normal. ¿Sí? Este punto, sí, disculpa, este punto ese acá es ahí está, me había faltado el cuadrado que va acá, gracias. ¿Está? O sea, esta constante de proporcionalidad salió a decir esto. ¿Está bien? Que la derivada de t respecto de s era proporcional al normal. Ahora fíjense, si nosotros de acá tomamos módulo a la izquierda y módulo a la derecha, ¿está bien? Es decir, si le tomamos el módulo a este vector, el módulo de k por n, el módulo de n es 1, así que me queda que kappa, ¿sí?, es el módulo de la derivada de t respecto de s. ¿Sí? Es decir, esta constante de proporcionalidad lo que mide es cuánto varía t cuando yo me muevo, ¿está bien?, un diferencial de s. Pero t, fíjense que t acá es versor, o sea, ¿qué es lo que puede variar de t en este caso? Es decir, la magnitud no varía, ¿está bien? Es decir, lo único que puede variar de t es la dirección. Es decir, imaginemos que yo tengo una curva cualquiera, supónganse que es así, ¿sí? Tomo un punto, planteo el vector tangente, ¿sí? Supongamos que es el vector tangente, el versor tangente t, en un punto con longitud de arco S sub 0. ¿Sí? Tomo acá un delta ds de longitud de arco, ¿sí? Supónganse que este es el delta ds, lo podría exagerar un poco más, hasta por acá. Este es el delta ds, entonces, el tangente, después que yo incremente un longitud de arco, en magnitud va a ser el mismo, ¿sí? Porque la amplitud es 1, pero esto sería el tangente, ¿en dónde? En S0 más delta ds, ¿sí? Si yo hago ahora, si yo calculo la variación de t, fíjense la variación de t, o sea, el delta de t, ¿qué sería? Sería el t en S0 más delta S, ¿sí? Este vector menos el t en S0, ¿sí? En esta recta vectorial sería este tangente, ¿sí?, que está casi horizontal, ¿sí?, el t en S0 más delta S, menos este otro, así que le cambio el signo para restarlo, casi está bien, pero la magnitud es la misma, o sea, este es t en S0. Quiere decir que la resta es esta de acá. ¿Sí? Esto de acá es mi delta t. Es decir, ¿qué es lo que cambia en el delta t? Lo que cambia es el ángulo del vector. ¿Está bien? O sea, lo que está midiendo esto, porque para esto yo lo podría aproximar a esta constante kappa como, ¿qué cosa? Como el módulo del delta t, vamos a poner acá aproximado, ¿sí? Porque estoy haciendo una aproximación, delta t sobre delta s, ¿sí? Y el módulo de esto, como esto no cambia en magnitud, lo que hace es cambiar en ángulo, ¿está bien? Mientras más curvada
mientras más cerrada sea la curva, es decir, supongamos que en vez de esta curva, tengo otra curva que es mucho más cerrada. O sea, supónganse que es, lo podría dibujar acá, que en vez de esa, es una curva mucho más cerrada. ¿Qué va a pasar? Para el mismo delta S, ¿sí? La variación de delta T va a ser mucho mayor, ¿sí? Para un mismo valor de delta S. O sea, mientras más curvada esté la trayectoria, mayor va a ser esta constante K de proporcionalidad, ¿sí? Esa constante K, capa de proporcionalidad, se llama curvatura de flexión, ¿sí? Y básicamente lo que mide, ¿está bien?, es cuánto se curva en cada punto la trayectoria, ¿sí? Se puede calcular directamente, si tienen parametrizado el calculado del versor T en función de S, se puede calcular de esta forma. Uno lo puede calcular directamente de la trayectoria. Yo se los anoto, no lo vamos a demostrar acá en la clase, pero si uno quiere calcular la curvatura de flexión directamente desde la R de T, la ecuación es la siguiente, es el módulo de la R' de T en producto cruz por la R' de T, ¿sí?, sobre el módulo de la R' de T al cubo. ¿Sí? La demostración de la equivalencia entre esto y esto está en los apuntes y también está en el libro, pero lo importante es el concepto, es decir, lo que tengo acá es la curvatura. Entonces, fíjense que mientras más curvatura tenga, mayor va a ser la componente en la dirección normal de la aceleración, ¿sí? Si en cambio no tengo curvatura, si no hay curvatura tendría una trayectoria que es una recta, ¿está bien? Por ejemplo, si la trayectoria es una recta, la curvatura va a ser cero y no voy a tener componente normal. Es decir, en una trayectoria recta no hay componente normal de la aceleración, ¿está? Otra cosa que van a encontrar definido muchas veces, asociado con la curvatura de flexión, es lo que llamamos el círculo osculador. ¿Qué es este círculo osculador? Es decir, uno podría aproximar en cada punto de la trayectoria, ¿está bien? Uno podría aproximar esta trayectoria a través de un círculo, haciendo ¿qué cosa? Trazando. Si esta es la tangente, trazando una normal, ¿sí?, a la curva, y definiendo acá un círculo que sea tangente a la curva y tenga la misma curvatura en el punto. ¿Sí? Este de acá es lo que se llama círculo osculador. Círculo osculador porque también besa la superficie y está dentro del plano osculador. ¿Está bien? Lo que uno puede demostrar de este círculo osculador es que el radio del círculo, del círculo osculador, ¿sí?, es 1 sobre la curvatura de flexión, ¿sí?, 1 sobre K. Es decir, mientras mayor sea la curvatura, mientras más curvado esté la trayectoria en el punto, más chico va a ser el círculo, ¿sí? Y al revés, mientras menos curvado esté, ¿está bien?, mientras menos curvado esté, el círculo osculador que aproxima, ¿está bien?, con ese contacto de segundo orden ahí a la trayectoria en el punto, va a ser más grande. De hecho, fíjense que si esta curva va tendiendo una recta, ¿sí?, el radio de este círculo iría tendiendo infinito, ¿sí?, para que se pegue en ese contacto de segundo orden a la curvatura. ¿Bien? Entonces, de esa manera es posible encontrar este círculo osculador para aproximar a la curva en un punto a través de ese círculo. ¿Está bien?
La curvatura de flexión entonces nos da cuánto se flexiona la curva. Lo que nos estaría faltando de definir para una curva cualquiera en el espacio es otro tipo de curvatura, que es la curvatura de torsión. ¿Por qué? Porque si una trayectoria solamente tiene curvatura de flexión, va a terminar moviéndose o curvándose sobre un plano. ¿Está bien? Si esa trayectoria se sale del plano osculador, ¿sí? Por ejemplo, si en vez de ser la trayectoria de una elipse es una espiral que se va saliendo, está bien, que se va despegando en cada punto de ese plano osculador, aparece también una curvatura que es la curvatura de torsión. ¿Sí? Esta curvatura de torsión se la suele definir con la letra tau, ¿sí? Y para medir cuánto varía el plano osculador, fíjense que la normal al plano osculador era la binormal. Entonces lo que mide la torsión es cuánto varía la binormal cuando yo varío la longitud de arco. ¿Sí? Es decir, la curvatura de flexión medía cuánto variaba el tangente, la de torsión mide cuánto varía el binormal, es decir, cuán rápido se curva ese plano osculador, porque el binormal es el normal al plano osculador. ¿Bien? Para este caso también hay una forma de calcularlo directamente de la trayectoria. No lo vamos a demostrar, pero lo podemos dejar expresado acá directamente. La curvatura de torsión en cada punto se puede escribir como el producto cruz de la R' de t por la R' de t, y eso en producto punto por la derivada tercera de la R de t. Todo eso dividido el módulo, no es para acordársela de memoria, la ecuación R' de t en producto cruz por la R' de t. ¿Sí? Es decir, si uno tiene a b directamente en función de s, es el módulo de la derivada, ¿está bien? Y si lo quiere calcular en función de R de t, uno puede demostrar que la expresión es esta, ¿sí? Igual en la guía están, yo las copié acá, pero en la guía están las expresiones para calcular tanto la curvatura de flexión, está bien, como la curvatura de torsión. ¿Sí? Que son dos curvaturas que me caracterizan a una curva cualquiera en cada punto. ¿Bien? Ahí estamos más o menos con la teoría, es decir, lo que quiero remarcar de esta parte para cerrar esto es esta interpretación que le dimos entonces a las componentes de la aceleración. ¿Sí? Es decir, ya sabíamos de lo que habíamos desarrollado la clase anterior, que teníamos dos componentes de la aceleración, ¿sí? Una tangencial y una normal. Incluso en la clase anterior las calculamos a estas dos componentes, ¿sí? Esta expresión nueva que obtuvimos no es para calcularla, porque para calcularlo es más fácil hacer las proyecciones, producto, punto y ya está, pero sí es interesante para interpretar entonces las componentes de la aceleración, porque fíjense que una aceleración depende del cambio de la rapidez, es decir, si la rapidez es constante, la aceleración tangencial no existe, ¿sí? Y de este lado yo puedo ver que si no hay curvatura, si la trayectoria no está curvada, no tengo aceleración normal. ¿Bien? En un movimiento, por ejemplo, circular uniforme, esta curvatura es constante, ¿sí? Porque es la misma circunferencia, pero en una trayectoria cualquiera, en cada punto, la aceleración normal lo que me está dando es, bueno, cuánto se curva esa trayectoria, ¿sí? Entonces,
¿para qué desarrollamos esta expresión? Digamos, bueno, para interpretar un poco de qué depende cada una de esas componentes de la aceleración que ya sabíamos de antes que existían.